En el turbulento escenario de la Guerra Fría, una guerra en el sudeste asiático se convertiría en uno de los conflictos más controversiales y reveladores de la historia moderna, la Guerra de Vietnam, un enfrentamiento que comenzó como una lucha por la independencia y rápidamente se convirtió en una batalla ideológica global. Dejó cicatrices profundas tanto en Vietnam como en el resto del mundo. ¿Cómo se desarrolló este conflicto? ¿Cuáles fueron sus lecciones más duraderas? ¿Y cómo influyó en la política global? Acompáñanos en este viaje para descubrirlo. Para entender la guerra de Vietnam, primero debemos retroceder en el tiempo. La historia de Vietnam en el siglo XX es una de colonización, resistencia y conflicto. Tras la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, anteriormente una colonia francesa, buscaba su independencia. El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, luchó contra el dominio colonial francés y logró una victoria decisiva en la batalla de Dien Bien Phu en 1954. El Acuerdo de Ginebra dividió temporalmente el país en dos, el Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del Sur apoyado por Estados Unidos y sus aliados. El contexto de la Guerra de Vietnam está inextricablemente ligado a la Guerra Fría, una era marcada por la rivalidad entre las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética. La teoría del dominó, que sugería que la caída de un país al comunismo llevaría a la expansión de este sistema en la región, impulsó la intervención estadounidense. El objetivo era detener la propagación del comunismo y mantener el equilibrio de poder en Asia. La guerra de Vietnam se caracterizó por una serie de enfrentamientos intensos y devastadores. Mientras las fuerzas estadounidenses y survietnamitas se enfrentaban a un enemigo que utilizaba tácticas de guerrilla, el Vietcong, y el Ejército Popular de Vietnam del Norte desplegaron estrategias de guerra no convencional. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste, con un alto costo humano y material. El uso de armas químicas como el agente naranja y el napalm tuvo consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la población civil. El conflicto no solo se libró en el campo de batalla. En Estados Unidos y en todo el mundo la guerra generó una fuerte oposición pública. Las imágenes de la guerra, transmitidas por televisión, mostraban una realidad cruda y a menudo brutal. Las protestas contra la guerra, lideradas por estudiantes, activistas y veteranos desilusionados, se convirtieron en un fenómeno global, desafiando la narrativa oficial y cuestionando la política exterior estadounidense. La oposición a la guerra influyó en la política interna de Estados Unidos. La administración de Lyndon Johnson enfrentó una creciente presión para retirar las tropas, mientras la confianza en el gobierno se desplomaba. La guerra también catalizó el cambio en las políticas de defensa y relaciones exteriores, llevando a la implementación de la doctrina Nixon, que buscaba reducir la implicación directa de Estados Unidos en conflictos internacionales. El impacto global de la guerra fue igualmente significativo. El conflicto desestabilizó la región del sudeste asiático y alteró la dinámica del poder en la Guerra Fría. Las tensiones entre superpotencias se intensificaron, pero también se promovieron esfuerzos diplomáticos para evitar futuros conflictos de este tipo. La Conferencia de Paz de París en 1973 y el eventual fin de la guerra llevaron a la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. Las consecuencias de la guerra se extendieron mucho más allá de las fronteras de Vietnam. El conflicto dejó una huella duradera en la política internacional y en la forma en que los países abordan la intervención militar. La guerra demostró la importancia de comprender la cultura y el terreno local antes de intervenir, así como la necesidad de una estrategia clara y un apoyo interno sólido. El impacto ambiental de la guerra también fue significativo. El uso de agentes químicos como el agente naranja tuvo efectos duraderos en el ecosistema y en la salud de los vietnamitas. Las consecuencias de estos daños continúan afectando a las comunidades locales y resaltan la necesidad de una consideración más profunda de las consecuencias ecológicas de las políticas de guerra. Vietnam ha avanzado desde la guerra, trabajando en su recuperación y desarrollo. La reconciliación entre Vietnam y Estados Unidos ha llevado a una cooperación más estrecha y a una comprensión más profunda de la historia compartida. La lección más importante es que en la política global el diálogo y la cooperación deben prevalecer sobre el conflicto y la destrucción.
A medida que miramos hacia el futuro, las lecciones de la guerra de Vietnam siguen siendo relevantes. Los conflictos modernos y las tensiones internacionales continúan desafiando a las naciones a aprender de los errores del pasado. La necesidad de enfoques más integrados y reflexivos en la política exterior es más importante que nunca. La guerra de Vietnam nos recuerda la importancia de la diplomacia, el entendimiento intercultural y el impacto a largo plazo de nuestras decisiones globales. La guerra de Vietnam fue un conflicto que no solo transformó una nación, sino que también dejó una marca indeleble en la historia mundial. Las lecciones aprendidas de este conflicto siguen influyendo en la política global y en nuestra comprensión de la guerra y la paz. ¿Qué opinas sobre las lecciones de la guerra de Vietnam? ¿Cómo crees que estos eventos han moldeado nuestro mundo actual? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la conversación. Si te ha gustado este video y quieres explorar más sobre historia y política global, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.